En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, tenemos un texto que dice: procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y en la primera carta, esta es segunda, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 y 12, primera parte del 12, dice: mas tú, 1 Timoteo 6, 11 y primera del 12, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Pudieran repetir la última frase? Pelea la buena batalla de la fe. Hasta ahí vamos a hacer esta lectura. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Una cosa tenemos que entender y reconocer es que Dios nos ha dado la fe, pero la fe es ese elemento espiritual poderoso que nos permite entender a Dios, conocer a Dios, comprender a Dios. Pero tenemos que hacer que esa relación con Dios crezca y se desarrolle. Quiere decir que nuestra fe tiene que desarrollarse, multiplicarse, crecer, expandirse, de tal manera que la fe tiene enemigos. La fe tiene enemigos. La fe, como un elemento espiritual, tiene enemigos. Ahora, hace unas semanas, el Señor nos hablaba que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Quiere decir que dentro de nosotros hay una naturaleza vieja, carnal, natural, que no desea hacer las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas del espíritu. Por eso dice la Biblia que hay una lucha interna en nosotros: la carne contra las cosas espirituales de Dios y el espíritu de Dios, y nuestro espíritu luchando con nuestras cosas de la carne. Más que todo es el espíritu de Dios luchando contra la carne, porque no quiere el espíritu que nuestra carne tome el control. Porque nuestra carne es egoísta y nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso no debemos de dejarnos guiar por nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras necesidades, nuestras cosas que nosotros: es que yo necesito, es que yo quiero, es que me urge, es que no puedo vivir sin eso. Es lo que dice tu carne. Pero Dios no opina así. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos estado viviendo una lucha inmensa, profunda, fuerte, violenta, entre las cosas espirituales y las cosas de la carne. Bien, por eso dice la palabra que debemos de nosotros pelear la buena batalla de la fe.
y que debemos de presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es toda la Escritura, es toda la Biblia. Cuando está hablando de la palabra de verdad, habla de la palabra de Dios. Por eso el título que Dios me dio para este mensaje se llama Peleando la buena batalla de la fe, cimentados o fundamentados en la verdad de Dios. Peleando la buena batalla de la fe, cimentados o fundamentados en la verdad de Dios. Quiere decir que la fe sufre ataques. Por eso dice la Biblia, así que la fe, en Romanos 10:17, para que lo lean algunos, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pelea la buena batalla de la fe. Así que la fe vino a tu vida por oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe vino porque escuchaste la voz de Dios. Acuérdate, cuando decimos la palabra de Dios, estás hablando de la voz de Dios. Cuando lees la Biblia, es Dios hablándote. Hay muchos que van a la Biblia buscando conocimiento, historia del pueblo judío, como un libro de poesía, como un libro que trae algunas cosas por ahí exóticas. Allí van buscándolo de otra manera, no como la palabra de Dios. Y obviamente Dios no va a hablarles. Nunca van a encontrar a Dios en la Biblia los que no buscan encontrarlo en ella. Porque Dios no está lejos de nosotros. Sencillamente Él ve cuál es tu deseo, y según tu deseo y tu anhelo, Dios va a hablarte a tu corazón. Por eso es que encontramos que cuando oímos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, es decir, la voz de Dios que nos llama a arrepentirnos de nuestra vida de pecado, o apartarnos del mal y venir a Él, la voz de Dios nos dice: deja tu vida, la que has estado viviendo. Yo quiero transformarte, quiero cambiarte, quiero bendecirte. Tú no vives feliz, aunque aparentemente crees que has estado viviendo feliz. Pero después de que tienes tus momentos de placer en el pecado, tu corazón y tu mente te dicen: yo no soy feliz, hay algo que me hace falta. Y Dios te dice: necesitas encontrarme a mí y estar conmigo, y para eso necesitas arrepentirte de tu pecado, apartarte del mal camino en el que vas, de estar haciendo lo malo, porque yo te amo, y te amo tanto que te he amado desde el principio de tu vida. Es más, Dios se va más allá adelante y escribe en su libro sagrado, dice: antes de que te formase en el vientre de tu madre, yo te creé. Antes Él ya te tenía en el cielo diseñado. Por eso decimos el diseño que Dios hizo. Y algunos oran diciéndole: Señor, cumple el diseño que tú hiciste en el cielo en mi vida. ¿Pudiéramos decirle: Señor, cumple el diseño que tú hiciste en el cielo en mi vida y en la vida de mis hijos, de mis amados? Amén. Es precioso. Imagínate esa declaración. Eso viene del cielo.
Por eso vemos que Jesús vino como muestra de ese amor que te estoy hablando de Dios. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que Él pagara el precio del pecado. Y el precio del pecado para todos los que hemos pecado es la muerte. Toda persona que ha pecado, que tiene pecado, solamente le espera la muerte, y muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte eterna es estar separados de Dios eternamente y para siempre en un lugar llamado infierno. Tu corazón te dice: esto es real, esto es cierto, aunque yo lo he negado y me he peleado y he discutido y he dicho esto no es así. En tu interior Dios te dice: tú sabes que hay un infierno después de esta vida y hay un cielo después de esta vida. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles y para toda aquella persona que ha pecado, que se rebeló contra mí, que no quiso escuchar mi voz y que prefirió vivir su vida agradando al mundo, a su carne, al diablo y no a mí. Por tanto estás separado de mí para el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles y para ti que no quisiste nada conmigo. Esa es la condenación, esa es la muerte eterna. La vida eterna es que Jesucristo pagó el precio del pecado, que es la muerte. ¿Cómo? Sí, Jesucristo vino sin pecado, subió a la cruz, sufrió la muerte más cruel y más atroz, la crucifixión, fue clavado a sus manos y a sus pies, fue coronado con una corona de espinas, fue azotado, derramó su sangre en el pretorio romano, y todo ese sufrimiento fue para poder entregar su vida por ti y por mí. Él pagó el precio de nuestros pecados. El precio del pecado es la muerte. Él murió en tu lugar y en mi lugar. Allí en la cruz Él cargó el precio de nuestros pecados. Entonces, si Él ya pagó el precio de nuestros pecados, ya somos salvos. Sí y no. Somos salvos porque Él ya abrió el camino. Él ya puso el medio de salvación. Solamente hace falta una cosa: que tú aceptes lo que Él hizo por ti, que tú creas lo que Él hizo por ti. Ese aceptar y ese creer es una palabrita de 2 letras, F y E. Se llama fe. ¿Viste qué poderoso? Por eso la fe es lo que transforma un corazón, una vida, al grado tal que la lleva y la rescata del infierno para llevarla al cielo. De una vida de miseria, de tristeza, de angustia y de dolor, a una vida de gozo, de alegría, de paz, de amor y de esperanza. Y todo por una palabra que se llama fe. Y esa fe vino por el oír, y el oír la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra poderosa que nos relata lo que Cristo hizo. Y por eso hoy nosotros tenemos vida eterna, perdón de pecados en Cristo Jesús. Así que muchos de nosotros un día, oyendo la palabra de Dios, cumplimos lo que la palabra dice. Para poder ser salvo es necesario tener fe, creerle. Pero ¿qué tienes que hacer? Ve lo que dice Romanos 10:13. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será.
Porque todo aquel que invocare, todo aquel que con su boca llamare, invocar quiere decir llamar, pronunciar un nombre. Todo aquel que dice: Jesús, Jesús, sálvame, Jesús, perdóname, Jesús, libértame, Jesús, límpiame con tu sangre. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y todo eso es ¿por qué? Porque en tu corazón, por oír la palabra de Dios, hubo un brillo, un destello de fe. Y esa fe te hizo ser salvo. Ahora, tú ya sabes, si hay alguno de ustedes que no ha invocado el nombre del Señor Jesús, en esta mañana tú puedes ser salvo. Salir de aquí con la salvación, con el perdón de tus pecados, con la vida eterna. Puedes salir de aquí ya no más siendo una criatura del infierno, sino un hijo de Dios con vida eterna. Por eso la Biblia dice que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Quiere decir que una vez que ya hemos aceptado a Jesucristo, ya somos hijos de Dios, ahora ya estamos en este mundo y tenemos que caminar mientras Dios nos llama a su presencia, para que por la fe nosotros sepamos y sabemos que vamos a estar en el cielo cuando cerremos estos ojos físicos. Cuando yo cierre mis ojos, voy a estar en la presencia de Dios. Por su palabra, por su promesa y por la fe que Él puso en mi corazón. Porque dice la Biblia que el que cree en el Hijo, el que tiene fe, tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida. ¿Qué quiere decir? Va a ver la muerte eterna. Por eso es que yo sé dónde voy a estar. A mí no me preocupa el día que me voy a morir. No me preocupa si voy a estar en el cielo o en el infierno. No, sé que voy a estar en el cielo porque Dios lo dijo y su palabra, y Él es fiel, Él es santo, Él no va a dejar de cumplir, y Él envió a su Hijo a morir para abrirme esa puerta, y yo sé que esa puerta está abierta para todo aquel que tiene fe. Entonces, ¿qué tengo que hacer mientras vivo aquí? Dice Colosenses capítulo 2 versículo 6, cuando Dios me habló esa palabra hace como unos 30 años, mi vida dio un giro. No sé si tú ya la conoces, pero espero que la leas con poder del Espíritu Santo. Vean lo que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Eso cambió mi vida. Hizo una revolución. Por tanto, Irán, pon tu nombre. Por tanto, de la manera que recibiste a Jesucristo, anda en Él. Y tan sencillo. ¿Cómo recibí al Señor Jesús? La respuesta que el mismo Espíritu me dio a mi corazón fue: lo recibiste por fe. ¿Cómo tienes que andar? Por fe. ¿Cómo debes de vivir todos los días? Por fe. ¿Cómo debes de caminar todos los días? Todo lo que hables tiene que ser. Todo tiene que ser por fe. Lo que hablemos, lo que pensemos, lo que caminemos, lo que comamos. Porque dices que si lo que comes dudas que sea correcto y tienes dudas, eso ya es pecado. Todo tiene que ser por fe. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y creo que el 7 y el 8, a ver, vamos a leerlo, no recuerdo exactamente lo que dice, pero creo que ahí también está la respuesta bíblica de lo que les estoy diciendo. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe.
Ahí está, arraigados y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Por qué? Por fe. Por fe. Por eso es que cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que vivir la vida cristiana por fe, y el mensaje de hoy se titula Peleando la buena batalla de la fe, fundamentados en la verdad de Dios. Sencillo, pero profundo. La fe es la confianza en lo que Dios ha dicho. Por eso es que somos salvos, porque estamos creyendo lo que Cristo hizo en la cruz. Estamos creyendo lo que Dios dijo de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay sacrificio que tú hagas en este mundo que te limpie de pecados. No hay misa, no hay penitencia, no hay oración, no hay ofrenda que te limpie pecados. No hay. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Por eso nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo, en su sacrificio y en su sangre. Por eso aquí predicamos a Jesucristo, y mientras yo viva voy a predicar a Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó de los muertos y vive para siempre. Porque Él vive. Entonces, cuando estamos aquí y estamos dando cuenta, fundamentados en la fe, que nosotros crezcamos y desarrollemos esa fe, fundamentados, cimentados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es atacada todos los días. El diablo se ensaña golpeando, lastimando tu vida de fe. Mentira tras mentira y mentira tras mentira. Pero lo más terrible es que muchas veces agarra cosas que son tan reales, tan naturales, que existen, para pretender, óigalo, para pretender que con esas cosas naturales tú dudes de la palabra de Dios, que está por encima de lo que tú ves y oyes y sientes y hueles y tocas. Quiere decir que dentro del mundo natural que Dios creó, que es el mundo donde Dios nos dio la capacidad de tener un cuerpo para relacionarnos en este mundo natural, modificarlo, transformarlo, usarlo para nuestro bien. Con este cuerpo y con estos sentidos que tenemos, cultivamos, trabajamos, generamos conocimiento, generamos cosas, objetos, hacemos que la industria, todo crezca, se desarrolle, los servicios, la preparación de alimentos, encontramos refrigeradores, electricidad, tantas cosas que Dios nos ha dado. Todo lo dio para nuestro bien. Pero el diablo ha usado las cosas que Dios nos ha dado para atacar nuestra fe. Y hoy quiero decirte que el diablo ha usado nuestros sentidos, nuestros 5 sentidos, para hacernos dudar de la palabra de Dios. El diablo ha usado el sentido de la vista, del olfato, del tacto, del oído, de tal manera el gusto, de tal manera que nosotros, usando esos sentidos, el diablo nos ha dicho que nosotros dudemos de la palabra de Dios. Y así es como hoy vemos por qué todo eso que el diablo ha tratado de usar y está usando, nosotros debemos de quitarlo de nuestra vida, fundamentados en la palabra de Dios, que está por encima
de cualquier experiencia física, de oír, ver, gustar, oler y tocar. ¿Se entendió? Vamos adelante. Ahora dicen, sí entendemos, pero ¿por qué? Una cosa muy importante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Estamos claros? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú tienes la fe como la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, de que va a venir, entonces el diablo ha usado nuestros sentidos para atacar lo que es la palabra de Dios, para que tú entres en duda. Y así como la fe es confianza, la fe es una certeza, el temor produce duda. El temor produce miedo, angustia. Y todo eso viene por las cosas que el diablo te está haciendo ver, oír y sentir. Por eso es importante que nosotros empezamos a darnos cuenta que el temor activa la obra de Satanás en tu vida. El temor activa la obra de Satanás en tu vida del mismo modo que la fe activa la obra de Dios en tu vida. Dicho de otra manera, la fe atrae a Dios, mientras que el temor atrae a Satanás. ¿Por qué? Porque el temor es duda de lo que Dios puede hacer. La fe es la certeza de lo que Dios puede hacer y está haciendo. Con el temor repelemos la fe y echamos fuera la fe y no estamos agradando a Dios. Estamos atrayendo al diablo con sus demonios. No quiero profundizar en eso, pero quiero aclarar una cosa. El temor es todo un principado que existe en el mundo. Y el diablo tiene principados de temor en todas las naciones, en todas las ciudades, en todas las regiones. Una de sus armas favoritas en el mundo ha sido el temor. Y ahorita lo que está caminando por todo el mundo son espíritus de temor, de miedo. Y hay diferentes jerarquías de espíritus de temor. De tal manera que encontramos gobernadores de temor, huestes espirituales de temor, potestades de temor. De tal manera que el miedo está agarrando el mundo en la cuestión económica, en la cuestión de las guerras, en la cuestión de una conflagración mundial. Y ahí está hablándose de una pobreza, de una circunstancia terrible que está agarrando al mundo de pobreza, de miseria. Leí el diario de ayer y decía cuántas muertes hay en México, cuánta devaluación, el desempleo, cómo están protestando en la Universidad de Veracruz y cómo había francotiradores para disparar contra la multitud, y todo eso son problemas y problemas que traen temor a la vida de las gentes. No pueden salir a la calle, los negocios están cerrando por el chantaje de esas bandas de delincuentes que están extorsionando a los comercios, que están pidiéndole a la vida, a la gente normal, y todo eso es temor, temor, temor. El temor está atacando la sociedad y está atacando aún nuestras vidas como cristianos. Por eso es que Dios quiere que nosotros estemos fundamentados, peleando la buena batalla de la fe, pero fundamentados en la verdad de su palabra. Jesús dijo con respecto al diablo, a este espíritu de miedo y de temor, dice: el ladrón no vino sino para hurtar. ¿Qué te vino a robar? El gozo, la paz, la tranquilidad, la armonía,
las bendiciones. Eso vino a robar el diablo. Por eso Dios quiere, así como Él es un ladrón, tú pelea la buena batalla de la fe. Sostente en la fe, porque la fe va a hacer que el diablo huya. Vas a derrotarlo, y lo que Él quiere que tengas en tu vida va a venir como contrario. Si tú permaneces en la fe, va a haber abundancia, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber alegría, a pesar de todas las cosas que los sentidos que el diablo está usando para atacarte. Lo que oyes, lo que ves, lo que hueles, lo que pruebas y lo que tocas, eso se va a venir abajo, porque mi palabra está por encima de todo lo que ves, oyes y estás escuchando. La Biblia nos dice que peleemos la buena batalla de la fe. No es siempre fácil estar llenos de fe cuando el temor está tratando de atacarnos. ¿Estás en una batalla de fe por tu futuro? Reconócelo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el diablo está atacando a toda la humanidad. Tú no eres la excepción. Lo que Dios quiere es que hoy salgas reconociendo que hay una batalla por nuestro futuro. El diablo está atacando, diciéndote: tu futuro es negro, tu futuro es imposible, ve cómo está el mundo. Necesitamos que venga un supergobierno, y está preparando el diablo al mundo para un gobernante mundial que se llama el anticristo. Tengo aproximadamente como unos 6-8 meses que no veía ninguna película. Trato de no ver cine, ni ver películas, ni distraer mi tiempo, porque tengo tan poco tiempo para leer la Biblia y estudiar, que siento que me robo el tiempo. A veces cuando abro el periódico lo leo rápido y digo, y el Señor me dice: no te entretengas mucho. Leo los títulos así, un artículo de economía del dólar, cómo está, por qué el petróleo, cómo está la guerra de Irán, cómo está la guerra en Siria, cómo está la cosa con Jerusalén, cómo está. Y me dice: todo eso es real, pero acuérdate que yo estoy en control. Acuérdate, Irán, que yo estoy en control. Por tanto, me está diciendo, dice que al buen entendedor pocas palabras. Dios me está diciendo: yo estoy en control, no tengas temor. No tengas temor. Es que el dólar ya se fue casi a 20 pesos. Sí, y ahora, ¿qué va a hacer? Las cosas van a encarecer. ¿Cómo vamos a comprar las cosas que necesitamos? ¿Cómo vamos a comprar los terrenos que necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer, Señor? Acuérdate que yo estoy en control. Lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo, Dios te está hablando y te está diciendo: pelea la buena batalla de la fe, cimentado en mi palabra y en mi verdad. No es fácil estar lleno de fe cuando el temor está tratando de atacarte. ¿Estás tú en una lucha de fe por tu futuro? Sí. ¿Estás en una lucha de fe por tu matrimonio? Sí. ¿Estás en una lucha de fe por tus finanzas? Sí. ¿Estás en una lucha de fe por tus hijos? Sí. ¿Estás en una lucha de fe por tu propia vida espiritual? Sí. ¿Por una vida de santidad? Sí, hay una lucha de fe. Y a fin de ganar la batalla, Dios nos dice: no quiero que tengas temor. Porque el temor es una puerta que le abres al diablo. El temor es una puerta que le abres al diablo. No tengas miedo. Cuando tengas miedo, lo primero que tienes que hacer es cerrar tus ojos y decir: Señor, tú eres el Dios todopoderoso y estás en control. Tú estás sentado en tu trono, el cetro está en tu mano y tú tienes toda la autoridad.
No tengas temor. ¿Saben lo que le pasó a Job? En Job 3:25 leemos. En Job 3:25 leemos lo que al fin y al cabo reconoció Job. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido. Cuando yo leí eso dije, con razón Dios permitió que le pasara esto a Job. Claro, Dios tenía un propósito mayor, pero lo permitió. ¿Por qué permitió Dios toda esa tragedia en la vida? Porque Job le había abierto la puerta al diablo por temor. ¿Y saben qué era lo que hacía él? Con su vida santa, su vida perfecta, que sí la tenía, él hacía sacrificios todos los días por temor lo que el diablo le podía hacer. Entonces iba con Dios y decía, el sacrificio, Señor, te hago un sacrificio. Pero ese sacrificio era bueno delante de Dios y Dios sabía su corazón. Pero sabía Dios que el temor era más fuerte, por eso presentaba sus sacrificios. Tenía temor porque sabía que sus hijos habían hecho algo malo. Por eso cuando ustedes leen la Biblia, dice la Biblia que él presentaba sus sacrificios por si sus hijos hubieran hecho algo malo. Tenía temor de que sus hijos pecaran, tenía temor de que pasaran, tenía temor, y luego lo declara, me sucedió lo que yo temía. Mi hermano, el día de hoy yo te invito y me invito a mí mismo a no vivir más en temor y a estar en declaraciones funestas, fatales. Es que va a pasar esto, es que mi carro se va a descomponer, es que ese ruido que está haciendo va a tronar, es que mi empleo lo voy a perder, es que mi salud no va a mejorar, es que mi familia tiene herencia, es que. Seguimos declarando por el miedo. Y el miedo lo único que trae es desgracia y tristeza. Tenemos que vivir en fe, declarando lo que Dios nos ha hecho y no lo que oímos. Y quiero leerles un testimonio. La esposa de un pastor. Voy a leérselos porque a veces está mejor descrito. Dice este pastor, esta mujer, esposa de un pastor. Dice, nuestra familia enfrentó una crisis aterradora con nuestro hijo mayor. Y el pastor le dice que cuando le dijo a mi esposa que había encontrado un abultamiento en uno de sus senos. Dice el pastor, mi esposa lo relata como solo una madre puede hacerlo. Y la pastora comienza a relatar. Y dice, mi abuela murió de cáncer de mama. Y a mi madre se le diagnosticó cáncer de mama. Nunca olvidaré el día en que mi hija, que entonces tenía 17 años, vino y me dijo que había encontrado un abultamiento en su pecho. Inmediatamente mi corazón, dice ella, se llenó de temor. Se llenó de temor. ¿Por qué? Había visto, había oído, había visto, tal vez había tocado el pecho de su hija. Tratando de no asustarla, inmediatamente mi corazón se llenó de temor al considerar lo que yo sabía, mis antecedentes familiares. Tratando de no asustarla, permanecí exteriormente tranquila y le dije que probablemente no es nada, hija. Es común en las chicas tengan nódulos, pero en mi interior estaba hirviendo de temor. El ataque vino frontal, fuerte, real, natural. Al día siguiente la llevé al médico para que la examinara. El médico encontró el tumor y dijo que era del tamaño de una moneda.
Debido a los antecedentes del cáncer de mamá y de mi abuela, nos envió a un especialista y nos dijo que no tenía buen aspecto. No conseguimos ver al especialista por una semana porque estaba muy ocupado y había salido de viaje. Y esa semana fue toda una tortura. El miércoles por la noche tuvimos un servicio en la iglesia. Nuestra hija, que por lo general estaba en la reunión de jóvenes los miércoles por la noche, esa noche estaba en el culto con nosotros, cantando con el grupo de alabanza. El Espíritu Santo descendió y mi esposo fue movido a llamar a las personas para ministrarlas y orar por la petición que ellos tuvieran. Estaba moviendo a la fe esa noche para pedirle a Dios un milagro sobre la necesidad que tú tuvieras. Ella pasó al frente llorando, junto con muchos otros que necesitaban un toque de Dios. Esa noche, ella nos dijo: papá, cuando recibí la oración, algo cambió en mi corazón. ¿Dónde te ataca el temor? En tu corazón, en tu mente, tus pensamientos, tus emociones, en tu alma. En tu alma. Y dice, y lo que sentí fue una paz. La paz de Dios. Porque el temor te roba la paz. Te roba la tranquilidad, te roba el gozo, te roba la esperanza. El temor te roba la fe. Tienes que dejar de vivir en el temor. Y entonces dice que en ese momento, esa paz que le envolvió, ese terrible temor, dice esta jovencita, desapareció de mi corazón. Terminó el culto, se fueron a su casa. Al otro día, temprano se levantó y fue a despertarnos y dice: papá, mamá, me acabo de examinar y no está la bola, el tumor que sentía. Dice que esa mujer, la mamá, dice: a ver, hija, ¿cómo está? Le tentó y dijo: no, de seguro está por ahí. Fueron al hospital, vieron al médico familiar, la examinó y le dijo: no está el tumor en ese lugar. No, doctor, examíneme bien, hágale más estudios, de seguro se movió, de seguro está por ahí escondido y después va a ser peor, más peligroso, hay que operarla, hay que ver lo que tiene. Y le dijo el doctor: pues yo no sé, pero donde estaba no está. Vayan con el especialista también. Otra vez van con el especialista. Doctor, por favor, haga todos los análisis que tiene que hacer, radiaciones, rayos X, ultrasonidos, hágale todo lo que tiene que hacer. No podemos arriesgarnos a que el tumor esté por ahí escondido. El especialista hizo todos los análisis y le dijo: todo salió negativo, no hay nada que buscar más. El temor es tan terrible que Dios nos está diciendo: no puedes hacerle caso a tus sentidos, ni a todo lo que ves, ni a todo lo que oyes. En nuestras crisis clamamos a Dios por la salud de nuestra hija, dijo ella. Declaramos con valentía que Dios era el sanador. Pudimos haber sucumbido al temor y someter la cirugía y a otros tratamientos, pero Dios estuvo ahí a nuestro favor cuando nos atrevimos a clamar a Él en nuestra terrible crisis. Ese es el testimonio de esta mujer. Mi pregunta para ti hoy: ¿qué harás
cuando tú recibas un diagnóstico negativo de tu médico, cuando veas tu enfermedad, cuando veas tu enfermedad en las radiografías, cuando toques y sientas aquel tumor en tu vientre, cuando recibas una notificación de que fuiste despedido, ¿cómo vas a reaccionar si te llegó una demanda hipotecaria y te están quitando tu casa o te están despojando de la casa donde vives? ¿Cómo vas a reaccionar cuando lleguen las noticias de que tu esposo tiene un problema de adulterio? El temor va a cargar a lo largo de tu vida. Mi vida va a estar destrozada, mi hogar se va a descomponer. ¡Qué coraje, qué odio tengo contra mi esposo! ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque los temores nos hacen tomar decisiones equivocadas. Ya sea que tu matrimonio, tus hijos o tus finanzas o tu salud estén en crisis, tú tienes que decidir si te conviertes en un hombre o una mujer llena de temor, dominada por el diablo, o te conviertes en un hombre o una mujer de fe. Pelea la buena batalla. Hay una batalla. La Biblia dice que hay una batalla, no dice que nunca vamos a tener problemas. Todos los días, a través de tus sentidos, el diablo va a estar atacándote. Tú tienes que aprender. Y por eso en esta mañana nosotros tenemos que hacer, y rápidamente voy a tratar de concluir. Josué, cuando estaba invadiendo la tierra de Canaán, conquistándola, hubo 5 reyes que se juntaron, poderosos, un ejército, 5 reyes que atacaron. Y dice que él se defendió con su ejército porque habían atacado a una ciudad que se había asociado con ellos. Y ellos los atacaron y empezaron a vencerlos. Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo. Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo. Y él empezó y derrotó y los fue derrotando y fue derrotando todo el ejército. Y muchos de los que escaparon fueron y se escondieron en sus ciudades amuralladas. Amuralladas. Y dice que los 5 reyes no alcanzaron a llegar a refugiarse en sus ciudades y se escondieron en una caverna. Y dice que Josué dijo: pongan piedras en la entrada de la caverna, pongan guardias allá afuera y no me los dejen salir, mientras nosotros vamos a atacar a las demás ciudades para que no se refuercen. Y fue ciudad y conquistó la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y todavía se fue con los que habían quedado. Y dice que en el camino Dios mandó un granizo de tamaños de unas piedrotas que le hacía zámpale, zámpale, y uno por uno se los estaba echando. A granizo los mató. Dice que más mató el granizo que lo que mataron los soldados de Israel. Cuando Dios pelea por ti, Dios hace cosas sobrenaturales, no que tus sentidos ven y pueden. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Aparentemente el diablo te dice: no ves el tumor, no ves la cirugía, no ves que está en terapia intensiva, no ves que le quedan 3 horas de vida, no ves que ya no tiene trabajo, no ves que tu empresa ya quebró, no ves. Dios en el último instante siempre tendrá la solución para bendecir a aquel que tiene fe. Aquel que tiene fe. ¿Qué pasó con Gedeón? ¿Qué pasó con Gedeón? Dios le dijo: tu antorcha, tu cántaro, rompe el cántaro, prende la antorcha, toca la trompeta y sigue tocando. Y ellos empezaron a bajar, 140,000 soldados, ellos eran 300. ¿Y qué pasó? Que ellos empezaron a matarse en un instante unos con otros. En el último minuto Dios actuó, y siempre Dios va a actuar a favor de los que creen y tienen fe en Él. Por eso cuando aquellos reyes fueron capturados y los sacaron, ¿saben qué hizo Josué? Josué, déjenme buscarles la cita. Josué 10:25, porque es importante que la leamos. Josué 10:25. Dice: y Josué les dijo:
no, dice, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis, peleando la buena batalla de la fe, fundamentados en la verdad de Dios. Josué les dijo, no os atemoricéis, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes. ¿Saben qué les dijo? Trajo a los reyes. Los reyes, yo me imagino unos hombres fuertes, grandes, bien vestidos, con sus coronas, todos armados, estaban ahí y los llevaron así delante de Josué. Josué les dijo, póngalos en el piso. Los pusieron en el piso. Trajo a sus capitanes, trajo a los principales de su pueblo y les dijo, ahora pongan su pie en su cuello. Tú pon su pie en su cuello, tú pon tu pie en tu cuello. Y todos tenían temor de poner el pie en el cuello de un rey. Eran reyes, eran hombres poderosos, tenían ejército. Y les dijo, no tengan miedo, pongan su pie sobre sus cuellos. Y yo te digo hoy, Dios te dice, pon tu pie sobre ese temor, sobre ese miedo a tu futuro, a tu familia, a tu empresa, a tu enfermedad. Pon tu pie y declara, pelea la buena batalla de la fe. Dale la gloria al Señor. Pelea la buena batalla de la fe. La victoria es segura. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tengas temor de lo que te dicen los médicos, no tengas temor de lo que oyes ni de lo que ves. Glorifica el nombre de tu Dios. Amén. En esta mañana yo quiero hacer una invitación. No me va a llevar mucho tiempo. No pierdas el tiempo. Escucha lo que voy a decir. Si tú quieres la vida eterna, si tú quieres ir al cielo y quieres el perdón de tus pecados, tienes que abrirle a Jesús tu corazón. Pastor, ¿cómo se lo abro? Muy sencillo. Pon un deseo intenso en tu corazón de entregarle tu vida a Él y de que Él guíe tu vida para que no tengas más temor, para que Él tome el control de tu ser, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones. Necesitas entregarle tu vida a Jesús. ¿Cómo lo hago, pastor? Repite una oración. Yo te voy a guiar. No es un rezo, es una oración que tú vas a hacerle a Dios. Yo te voy a guiar. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego mi vida y te pido que me limpies con tu sangre todos mis pecados, que me des la vida eterna. Yo no quiero ir al infierno, quiero cambiar de vida. Cámbiame, transfórmame, sálvame, Señor Jesús. Hoy te recibo como mi Dios, mi Señor y el Salvador de mi alma. Amén.